Enhorabona, encantat de veure tu, tan de gust. Qué gracias tú. Qué bien ver amigos que reciben premios. Y de rosa, qué bien. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Sí, ya. Mira, no cojo ni la campana, fíjate. No, buenas tardes. En primer lugar, gracias. Vengo en nombre de la Diputación de Girona, del Ayuntamiento de la ciudad de Girona y sobre todo de un equipo de más de 40-45 personas que hacemos el FITAC. Llevo 12 años dirigiendo este festival. Cuando la Diputación de Girona me encargó, yo acababa de salir de la compañía del señor Moncho Borrajo y de ahí me pasé directamente a la dirección del FITAC porque ellos querían una fórmula distinta de explorar, que era una dirección profesional al servicio del teatro amateur. Mi filosofía siempre ha sido tratar a los grupos sin ningún tipo de diferencia de cómo tratan los grupos profesionales, tratamos a los grupos amateurs, por lo tanto es un festival de teatro puro y duro. Y básicamente lo que queremos es que sea un punto de encuentro, de debate, de diálogo, de puentes, señor Moncho Borrajo, Sí. si le parece. Y sobre todo... Acuérdate de mí para el próximo año. Aunque sea profesional, yo voy de amateur. Y en todo caso, agradecer a Escena Amateur, llevamos unos años colaborando. Sabéis que tenemos un convenio firmado con Escena Amateur, que la compañía que gane esta noche pues vendrá directamente, pasa directamente a ser programado en el FITAC. Tenemos un proyecto conjunto que es Festival de Festivals, que es una red de festivales internacionales de todo el mundo que intentamos que Escena Amateur también esté ahí para intentar abrir, pues, que podamos exportar nuestro teatro. Y nada, básicamente pues agradeceros el premio, me lo llevo para Girona, es una ciudad encantadora y abierta para todos los que queráis venir. Os esperamos en el FITAC de este año, de 23 al 27 de agosto. Hago publicidad un poquito. Sí, claro. Y además tengo que decir, yo gracias a Dios trabajo mucho en Cataluña, en Barcelona estuve muchísimo tiempo, ahora esta semana que viene me voy a Lleida a una masterclass a darla yo como detalle. Podéis ir a Cataluña, os hablan castellano, os mienten, es mentira, estos hablan castellano. En Gerona te reciben en la lengua que te dé la gana a ti, no paséis problemas, que cuentan muchas mentiras. ¿A qué es verdad? Yo voy allí y me entienden. Fuerte el aplauso para ellos.